nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Hoy vamos en este audio a tratar un tema muy particular que quizás genere algún debate. Bueno, les pido por favor que lo escuchen con atención y luego si tienen alguna cosa que comentar lo hagan en los comentarios aquí abajo, o si quieren debatir o argumentar alguna cuestión. El tema de hoy trata sobre el evolucionismo, la ciencia y la creación del ser humano tal como lo ve la religión. Estuvimos hablando en los audios anteriores sobre la creación de Adán, sobre el surgimiento del ser humano, y alguno puede decir, bueno, todo esto que menciona la religión sobre Adán, Eva, su paso por el paraíso, etcétera, etcétera, son patrañas en realidad, porque nosotros sabemos que el ser humano es producto de la evolución de las especies por la selección natural, como enseñó Darwin, que esto es un hecho ya establecido por todos y para todos. Y entonces esa es la cuestión que vamos a ver. ¿Hay alguna armonía entre lo que menciona la religión y lo que dice la ciencia? Lo primero que vamos a aclarar es que voy a tratar de exponer algunas cuestiones de este asunto en forma breve, pero lo más objetiva posible, con la mayor objetividad, hablando como musulmán y a la vez como un profesional que ha tenido estudios universitarios en una carrera biológica, ya que soy veterinario. Y para empezar, quisiera comenzar a descartar todo tipo de debate entre que haya un enfrentamiento entre dos posibilidades o teorías sobre la creación del ser humano, sea que surgió por evolución, por una selección natural, en forma natural, o creacionismo, ¿no? A través de la creación de Dios. Nosotros somos religiosos y entendemos que solamente existe una forma de surgimiento de la creación del ser humano, que es a través de un creador. Existe solamente, nosotros consideramos que existe Dios y vamos solamente a apoyar la postura del creacionismo, la postura de que Dios ha creado la creación. La cuestión entonces será ver si el mecanismo que utilizó Dios para la creación es el evolucionismo, la evolución a través de la selección natural, o lo que se dice el diseño inteligente, o lo que podríamos decir la generación espontánea, el surgimiento espontáneo de las especies. Esa sería la cuestión, ¿no? Para mí tenemos que descartar, cuando hablamos de este tema, la postura de decir vamos a hablarlo desde el punto de vista de si creemos en Dios o no creemos en Dios. Si queremos hacer ese debate, lo tenemos que hacer desde otro ángulo. Podemos debatir sobre la existencia de Dios, pero desde otro ángulo. Nosotros acá queremos hablar de los hechos a través de lo que se pueda hablar de hechos científicos, y aquí nos encontramos desde el punto de vista, digamos, científico, con una serie de hechos concretos, que es la existencia de distintas especies en el mundo y la existencia del ser humano, y con las posibilidades. Una posibilidad es que haya surgido a través de un proceso de evolución de especies, de cambio de especies simples a especies más complejas, a partir de una adaptación al medio y una presión de selección dada por la selección natural. Digamos, esta hipótesis, esta teoría, es una posibilidad que es aceptada, generalmente aceptada casi universalmente, como un hecho científico demostrado, pero que en realidad científicamente no está
completamente demostrado con relación al método científico. No existe una demostración concreta y cabal de la evolución de las especies desde el punto de vista científico, aplicando el método científico. Y al otro lado está la posibilidad de una generación espontánea, del surgimiento de las especies tal como se encuentran en forma espontánea, un poco por la creación, ¿no? El creacionismo, hipótesis que tampoco está científicamente demostrado. Cuando hablamos de lo que es la ciencia, no tenemos una hipótesis o una teoría que se encuentre científicamente demostrada y comprobada. Y si no está científicamente demostrado, comprobado, entonces una hipótesis o la otra pueden ser igualmente ciertas o válidas y deben ser consideradas. Cuando hablábamos de evolución, de la evolución darwiniana de las especies, se suponía que un organismo simple se iba a ir transformando en uno más complejo a través de proceso de evolución que tendría que dar lugar a especies intermedias que no existen en realidad, que no se han logrado encontrar. Algunos dirán, por supuesto, tal especie o tal otra son especies intermedias, pero en realidad no existe una especie, lo que se llaman especies intermedias entre una especie y otra, algo que tenga características de ambas especies. Eso no se encuentra en realidad. Lo que existe en la naturaleza son saltos, digamos, de entre una especie y otra, por lo cual la teoría de la evolución actual, el neodarwinismo, acepta que haya saltos a través de lo que explican un proceso de mutación. Cuando hablamos de creacionismo o generación espontánea, estamos hablando de la aparición de una especie nueva sin una explicación, sin un antecedente, digamos, ¿no? Y si nosotros miramos estas dos posibilidades, estas dos teorías, objetivamente no vamos a encontrar en el fondo grandes diferencias entre ellos, entre los mecanismos, porque tenemos una variedad de especies de menor a mayor, de más simples a más complejas, que nosotros las ubicamos en una escala y decimos una surgió de la otra, pero también podemos tener la misma cantidad de especies y decir surgieron en forma, digamos, espontánea. Digamos, no hay realmente una gran diferencia entre decir esta especie mutó y se convirtió en aquella otra, o esta especie surgió en forma espontánea. En realidad no hay una diferencia porque no hay una seria y profunda explicación de cómo una especie mutó y se transformó en otra. En última instancia, cualquiera de estos dos mecanismos podría darse a través de la intervención de un poder externo, de un poder superior con una inteligencia, con una intencionalidad concreta, y ese poder es Dios. Cuando nosotros decimos no, las especies evolucionan por la presión del medio ambiente a través de una selección natural, estamos pensando de que hay distintos factores que hacen que una especie cambie porque el medio lo presiona hacia un determinado rumbo. Y es lo mismo que decir la naturaleza es la que presiona y hace evolucionar a las especies. Es como dijimos antes, cuando uno habla de naturaleza, habla de medio ambiente y se refiere a esto como una entidad poderosa y sabia, estamos hablando de Dios.
es otra manera de decirlo. Entonces es Dios el que por ahí ejerce esa presión y hace que las especies evolucionen y transformándose de una en otra, porque en definitiva, si nosotros dejamos las cosas así en forma natural, yo diría que es prácticamente imposible que ocurra esa evolución, ese cambio que habla de evolucionismo de una especie a otra superior. No se da eso en forma natural, y sobre todo en forma natural lo que encontramos es que una especie puede mutar, puede adaptarse al medio, pero no se transforma en otra. Un virus, por ejemplo el coronavirus, ¿no? Surge un virus nuevo, porque cambió, se mutó y antes parasitaba a una especie, ahora parasita a otra. O se adaptó al medio por determinadas circunstancias, pero sigue siendo virus, no cambia a otra especie. Incluso, digamos, cuanto más simple es, más capacidad tiene de sobrevivir en el medio ambiente, de lograr una supervivencia ante la presión ambiental. Porque si un virus se transforma en una bacteria ya podría llegar a ser sensible a los antibióticos, por ejemplo. Entonces, en realidad, la especie más simple, más elemental, termina siendo más resistente. Cosas que son difíciles de pensar o de justificar cuando se habla o se quiere hablar de este tema de la evolución. Lo que sucede con la evolución, con la ciencia, cuando habla de evolucionismo, es que los científicos especulan mucho con las cuestiones que no alcanzan en realidad a descubrir, no alcanzan en realidad a percibir, especulan y aceptan una hipótesis, como en este caso el evolucionismo, porque esto les ha servido para negar a Dios, porque tomarlo de otra manera implicaría aceptar la existencia de Dios. Entonces esto se trata de otro tipo de debate, se trata de un debate, como dije al principio, de tono filosófico, teológico, que no tendría que ponerse sobre la mesa en esta cuestión actual, cuando nosotros queremos analizar objetivamente cómo pudo haber surgido el ser humano. Una vez me han planteado hace muchos años qué sucedería si la ciencia llegara a demostrar que la evolución de las especies es real. ¿Qué sucedería con mi fe y mis creencias? Mi fe y mis creencias no cambiarían en absoluto, porque si se demuestra cuál es el método de evolución de las especies, si se demuestra que esto es real, en realidad es el método que utilizó Dios para la creación, no es otra cosa. Cuando decimos, bueno, Dios utilizó este método para la creación, la evolución de las especies, no, utilizó este otro método, el diseño inteligente, son métodos nada más, son formas, herramientas que utiliza Dios para la creación. Puede ser que haya utilizado la evolución, es necesario que una religión rechace el evolucionismo. No es necesario que rechace el evolucionismo una religión. Cuando nosotros buscamos en el Corán, por ejemplo, el Corán dice en una ley dos cosas muy importantes desde el punto de vista científico. Una es que la creación surgió de una masa
comprimida, un todo homogéneo, un punto, estaba todo junto, comprimido, y que a partir de ahí se expandió, digamos, ¿no? Dios hizo que se expandiera ese punto. Y la otra que dice en la misma ley que toda vida surgió del agua. Y escuchen esto, ¿no? El Corán dice que Dios extrajo la vida del agua. Es decir, hay un reconocimiento a lo que se menciona muchas veces como el caldo elemental, de donde surgió la vida y para luego trasladarse a la tierra. En cierta forma, está hablando si toda vida surgió del agua, está hablando en cierta forma de un grado de evolución. Podemos pensar que puede estar refiriéndose a esto. En definitiva, está mencionando pasos en la creación que es factible que haya sido de esta manera. Científicamente habrá que demostrar que es así, pero en definitiva el Corán dice esto, ¿no? La vida surgió del agua. Entonces hay, a partir de ahí, en ese momento, un caldo original de donde surgieron seres elementales que después se trasladaron a la tierra, se trasladaron a otro medio. Y este cambio de un medio a otro realmente es algo tan, tan fuerte que tenemos que pensar en la existencia de un factor, un poder externo que ha empujado a la vida del agua hacia la tierra y ha empujado a esa evolución, y ese poder, como dije antes, es Dios. Y si nos referimos ahora al tema que estábamos tratando, el ser humano como pináculo de esa evolución, hay dos asuntos también que mencionan las tradiciones islámicas, tradiciones que por ahí no son tan conocidas, pero que existen figuras, se menciona sobre todo el Imán Sadiq, como decía La Paz. Una es que existieron razas humanoides anteriores a Adán. Es decir, Adán sería el primer ser humano de la humanidad actual, el primer Homo sapiens sapiens, como dicen, ¿no? Pero que hubo razas humanoides anteriores a Adán. Y esto también lo podemos ver reflejado en cierta manera, incluso en los relatos de la Biblia. Se menciona a Abel y Caín y los relatos de los hijos de Adán, y que Abel se marcha, se aparta de la familia y termina yendo a lugares donde hay otros seres, otros pueblos, otros pueblos que son humanoides, digamos, son anteriores al ser humano, ¿no? La otra cuestión que se figura en algunas tradiciones es que el ser humano tiene sus raíces en los animales y que el mono es en definitiva un recordatorio para el hombre de esto, de que sus raíces están ahí. Y quizás alguno diga, bueno, entonces con todo esto el Islam avala la evolución. Esto no significa exactamente que avale el proceso de evolución. En definitiva, mencionamos antes que Dios creó a Adán y la historia del Edén, de ese paso por ese estado metafísico antes de venir a la tierra. Estas cosas nosotros creemos que realmente hayan sido de esta manera, ¿no? Pero no descarta que haya habido cierto grado de preparación previa en las formas animales y humanoides. En definitiva, dice que Dios
creó una forma, concretamente, cuando dice Dios le dio al hombre su forma, ¿no? La Biblia dice Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Bueno, semejanza descartemos porque nada es semejante a Dios. Pero cuando decimos su imagen o su forma, ¿qué es? ¿Dios tiene forma? ¿Dios tiene imagen? No, no. En definitiva había una forma que Dios había seleccionado y había considerado óptima, en mejor grado perfecta, y había hecho suya, por eso llamaba su forma. Esto también se explica en las nuevas tradiciones del Imam Sadiq, también lo explica de esta manera, ¿no? Dios había hecho esa forma suya. Entonces cuando uno dice Dios tomó una forma, la fue seleccionando, existe la posibilidad de que haya ido utilizando formas primitivas y las haya ido modificando y ahí hayan aparecido los humanoides primitivos, los hombres Cromañón, Neandertal y todo eso que te hablan de la ciencia, hasta que encontró, digamos, la forma perfecta del ser humano. Entonces, a esa forma que dijo, esta es su forma, esta es mi forma, la forma que elijo, para esta criatura, le otorgó a esa forma la chispa especial que la hace humano, ¿no? Le inspiró el espíritu humano, le otorgó el alma, el espíritu, el intelecto, digamos, aquello que separa al ser humano de los animales. Esa chispa que no se puede explicar por simple evolución y adaptación al medio. Es una chispa que Dios otorgó a una creación especial y que se explica solamente porque se trata de la orden de Dios de establecer al ser humano como su representante en la tierra. Esto es para considerarlo, para considerar cómo es la explicación, digamos, que le podemos dar desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista del Islam. Y entonces, redondeando esto, para hablarlo en forma concreta, cuando nosotros nos referimos a ciencia y religión, no es necesario que se encuentren opuestas, no es necesario que sean directamente, que no puedan armonizar en algún momento, ¿no? Nosotros cuando mencionamos nuestras creencias, estas creencias tienen que tener un correlato científico demostrado, no son cuentitos, del cual podemos tomar una enseñanza pero que en el fondo no tiene nada que ver con la realidad. Son elementos que tienen que tener un correlato y que se pueden llegar a encontrar ese correlato y armonizar con lo que la ciencia ha descubierto como verdadero, como real, porque en definitiva la ciencia describe lo que es la creación que Dios ha establecido, no describe otra cosa. No existe una creación de Dios que podemos referirla en las religiones y aparte una creación o un hecho, una existencia natural que no tenga nada que ver con esto que hablan las religiones. Muchas veces tenemos que pensar que estos temas que habla la religión, las palabras que utiliza la religión, se estaba dirigiendo a personas 20 siglos atrás, 14 siglos atrás, o en el caso del Antiguo Testamento mucho más, 25, 30, 40 siglos atrás.
y que estaba hablando a una persona que tenía un grado de conocimiento determinado, una visión determinada y que le tenía que hablar en esos términos, y que hoy podemos tener un correlato, esos términos podemos llegar a adaptarlo a lo que es los conocimientos actuales y la visión del hombre actual. Cuando se dice Dios creó al mundo en 7 días o en 6 días y al séptimo descansó, se está hablando de etapas, de periodos, de ciclos, que no necesariamente tiene que ser un día de 24 horas, que puede referirse a un ciclo de miles y miles de años, un día que vale 50.000 años, dice el Corán, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tener estas cosas y estos correlatos desde el punto de vista científico, y el creyente tiene que investigar en la ciencia y tiene que buscar la fe, tiene que ver cómo armonizar ambas, porque en definitiva esa es la forma en que el creyente va a cimentar su fe en una base firme, que es la base intelectual y la base racional y científica. Eso es todo entonces, queridos amigos, por el día de hoy. Vamos a dejar este tema aquí. Espero que haya sido lo suficientemente claro. Espero que no haya dado lugar a confusiones. Pueden dejar abajo si quieren comentar algún asunto, algún tema. Vamos a seguir tratando en el futuro también las cuestiones de religión y ciencia y demás. No se va a quedar esto acá solamente. Les pido que comenten qué les ha parecido el tema y nada más, me despido por hoy. Mi nombre es Néstor Pagano, mi nombre islámico es Abdallah Yusuf. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.